Contacto Directo. Hoy es jueves 11 de febrero del 2021. En breve estará con nosotros Diego Ordóñez, asambleísta electo de Creo por Pichincha. La segunda vuelta, la composición de la asamblea, los votantes que le apostaron a Yacu Pérez, lo vamos a conversar. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La situación de la pandemia en Ecuador, a diario la gente continúa muriendo. ¿Qué pasa con el plan de vacunación, entre otros aspectos? Los abordaremos con Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Corte a las 6:45 de la mañana, el proceso de las actas alcanza el 99.90% y los resultados: Andrés Arauz llega al 32.62% de los votos, Guillermo Lasso obtiene un 19.68% y Yacu Pérez llega al 19.48%. Diego Ordóñez, asambleísta electo de Creo por Pichincha, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto estar aquí. Buenos días, gracias por venir. Pachacutic ya convocó a la organización de sus bases, a sus movimientos sociales, a una gran movilización, han dicho, a cuidar los votos de Yacu Pérez. Ahora, movilizaciones, división, ataques entre los votantes de Lasso, de Yacu, que suban el 40% de los votos, ¿solo le beneficia al candidato del correísmo? ¿Cuál es la posición de Creo sobre esto? El día domingo en la noche, Guillermo Lasso hizo un llamado a la espera, a que los resultados electorales se concreten luego del conteo y a partir de eso se definan posturas. No se podían definir posturas sobre expectativas, es importante que las posturas se definan sobre resultados. El resultado que debemos defender no es el resultado del conteo rápido, sino el resultado de que se revisen las actas y se cuenten los votos. Y la convocatoria a la calma, a esperar que esos resultados se concreten, se hagan públicos, se proclamen por parte del Consejo Electoral, sigue vigente hasta ahora, ¿no? Se puede entender que hay sectores o preocupación sobre el avance del proceso de conteo. Sin duda todos tenemos la misma preocupación, pero es fundamental que nos comprometamos a que luego de que ese proceso termine y tengamos la certeza de que han sido bien contados los votos, pues respetemos, apoyemos, ¿no? y validemos ese resultado por una convicción democrática. Pero ese es un lado. El otro, recordemos ayer que Yacu Pérez sí llamaba a esperar los resultados oficiales, pero hay un comunicado también, el que llama a la movilización, lo firma Marlon Santi como coordinador del movimiento de la Unidad Plurinacional Pachacutic, y allí lo que están denunciando es un pacto oligárquico, dicen, entre Lasso, Nebot y Correa para dejar por fuera a Yacu. Ahora, ese sentir puede movilizar a los simpatizantes de Yacu Pérez, pero también podrían movilizarse los que no simpatizan con él, pero quieren generar más caos y división. Eso no le hace bien al país. ¿Qué van a proponer? Bueno, en lo que usted acaba de manifestar es la conclusión obvia y natural de convocatorias de esa naturaleza. Lo que deberíamos convocar es nuevamente a la tranquilidad, al diálogo. Lo último que el Ecuador espera, lo último que el Ecuador necesita es enfrentamiento, ¿no? es depredación política. Lo que necesitamos en este momento es encontrar más bien en qué estamos de acuerdo. Es encontrar en este momento en qué camino podemos juntarnos para recuperar la democracia, para sanear la economía, para sanear el problema de desempleo, para sanear el problema de la pandemia. Todos estos temas son fundamentales y con esa preocupación es que los sectores políticos deberían estar buscando, pues, más bien mecanismos de aproximación, no de división. Yo creo que todos estos episodios, Stephanie, toda esta efervescencia en el transcurso de los días, en la medida en que las cifras se vayan consolidando, en la medida en que vayamos con la certeza de que ese conteo de votos es el que refleja realmente la voluntad de los electores en las urnas, irá declinando. Y yo aspiro y si no, convoco nuevamente a que pongamos todo el esfuerzo,
los sectores políticos pongamos todo el esfuerzo para encontrar esos acuerdos y esas conciliaciones que nos permitan empujar conjuntamente un proyecto en segunda vuelta para ganar las elecciones. Ahora, pero para hay espacio sepultar al para populismo eso, corrupto. primero logrando que se mantenga esa paz, esa tranquilidad en los próximos días, sobre todo. Es decir, por un lado tenemos a Yacu Pérez solicitando que se espere el resultado del 100%, ¿no es cierto?, de las actas procesadas, que es el resultado final, pero ya vimos sus declaraciones ayer diciendo por qué el CNE esperó para sacar los resultados de Guayas a última hora, se podía prestar para manipulación, va a haber denuncias de fraude al respecto, y del otro lado tenemos el comunicado de Pachacutic donde dicen vamos a utilizar todos los recursos, todos los medios necesarios, dicen, legales y de hecho a nuestro alcance para hacer respetar la voluntad popular. No vamos a permitir, dicen, que nos roben el triunfo y el derecho a participar en una segunda vuelta y alcanzar la victoria. Entonces, sobre eso puntualmente en el escenario que están hoy y mañana, ¿qué es lo que se propone para mantener la paz? Bueno, lo legítimo es defender el derecho de la participación y los resultados usando todos los medios legales. Me parece que lo fundamental es reivindicar el Estado de Derecho, reivindicar la institucionalidad, ¿no? Uno de los principales problemas que tuvimos en el pasado, que tuvimos en el correísmo, es que no teníamos Estado de Derecho, que no teníamos uso de los recursos legales para la defensa de los derechos, ¿no? Y me parece que lo primero que debíamos hacer y comprometernos en esta parte del proceso es a respetar el Estado de Derecho y la ley, y seguir los procedimientos legales que están abiertos tanto para la candidatura de Lasso como para la candidatura de Pérez, para pues que el Consejo Electoral resuelva, no todas las apelaciones, todas las impugnaciones que existan, para que los datos reflejen exactamente lo que los ecuatorianos expresaron en las urnas. Pero para que eso se cumpla con transparencia, ¿qué podría hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué se va a solicitar? Porque si el CNE sale y anuncia un día los datos diciendo que se ha estabilizado una muestra quién queda primero, segundo, tercero, con una diferencia más o menos, esa muestra del 1% cuando faltaba esa cantidad de actas por procesar, que podía, si son más de 1 millón de votos, alterar, es decir, siempre fue posible que un empate técnico y una diferencia tan pequeña de votos, al contar más de 1 millón que faltaban, puedan cambiar o las décimas y esos resultados. Entonces, ¿qué le correspondía para transparentar y que no queden dudas sobre el conteo que se está haciendo? Como le decía hace un momento, lo que hay que defender son los resultados del conteo, no los resultados del conteo rápido, ¿no? Dejemos de un lado aquello que sucedió el domingo, que se publicaron cifras que parecía inconveniente hacerlo. Bueno, el hecho está que hoy se ha avanzado el conteo, en ese conteo se han ido sumando las actas, se han ido incorporando los votos, y el pedido al Consejo Electoral de nuestra parte es que ese proceso se mantenga y se lo agilite. Aquello que la candidatura la otra candidatura quiera que el Consejo Electoral haga, ¿no? Bueno, está dentro del campo de sus posibilidades. En lo que corresponde a nosotros, simplemente pues la convocatoria, que este proceso se mantenga en los términos que se mantiene, que se avance en el proceso, que podamos contar con un resultado pronto. Obviamente el resultado pronto va a depender también de cómo se van resolviendo las impugnaciones, ¿no? No se pueden proclamar resultados antes. Pero le digo, Stephanie, mire, este proceso durará lo que dure el conteo, ¿no? Pero lo fundamental, lo que yo quisiera dejar como elemento crucial que tenemos que tener en cuenta los ecuatorianos. Lo primero es que debemos respetar esos resultados. Lo segundo es que corresponde en las circunstancias para enfrentar una segunda vuelta y para enfrentar no solamente el proceso electoral, sino para enfrentar la crisis profunda político, económica, sanitaria que vive el Ecuador, la necesidad de encuentros, de acuerdos, de buscar en las diferencias. La primera evidencia de los resultados electorales, Stephanie, es la gran diversidad que tiene el Ecuador, la gran diversidad en todo orden, y que
una candidatura en segunda vuelta, pues tiene que recoger todas esas aspiraciones, todos esos deseos, y por eso todas esas mismo preocupaciones de los esta ecuatorianos. espera también ha provocado otra lectura política, en cambio, no hablando de los resultados oficiales, y es que el correísmo preferiría competir quizás contra Lasso porque su discurso antibanca, antiderecha, toma fuerza en lugar de competir con Yacu, quien además les tiene poco afecto porque lo persiguieron durante mucho tiempo. Eso ha hecho que parte de los votantes de Creo puedan considerar que si Lasso no obtuvo un mejor resultado, entonces que Yacu pueda asegurar que no regrese esa dictadura de izquierda, decía ayer Javier Hervas. ¿Por qué ustedes creen que Guillermo Lasso sí puede igual ganarle al correísmo en una segunda vuelta? El 70% de los ecuatorianos no quiere a Correa, no solamente un candidato, ¿no? Y durante estos 10 años Guillermo Lasso dio testimonio de defensa de la democracia, defensa de las instituciones, ¿no? Exponiéndose personal, patrimonialmente, ¿no? Como pocos ecuatorianos lo hicieron. Esto es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento. En esta segunda etapa, ¿no? Se abre un espacio en el cual primero habrá que recoger este sentimiento, ¿no? La necesidad de tener un gobierno que garantice la democracia, que garantice la estabilidad, que garantice el respeto a los derechos, que garantice el Estado de Derecho, ¿no? Y la institucionalidad. Esto es un primer elemento, ¿no? Es aquello que muchísimos ecuatorianos demandan en contraste con lo que vivimos durante el correísmo y la expectativa negativa que tenemos en el sentido de que ese modelo pueda reinstalarse. Esto es lo primero. Lo segundo, tiene que recogerse, como les decía hace un momento, este conjunto de aspiraciones, ¿no? De muchísimos ecuatorianos, de aquellos que no votaron por Guillermo Lasso, que tendrán que, Guillermo Lasso tiene que haber un diálogo con todos esos sectores ciudadanos. ¿Y qué están sugiriendo, ¿no?, al interior del movimiento para eso? Porque el candidato Arauz ha insistido en que los votos no son endosables, que los votos de esas provincias, por ejemplo, de la Sierra y Amazonía, donde gana Yacu, no necesariamente se van a ir a Lasso en alianza con PSC además, sino que podrían voltearse a la candidatura de Arauz. En caso de estar en segunda vuelta, ¿qué tendrá que hacer Creo para alcanzar, o Guillermo Lasso para alcanzar a esos votantes? Abrir un diálogo con todos esos sectores y recoger esos intereses, recoger esas aspiraciones, ¿no? Representar esos intereses, esas aspiraciones, ¿no? Aquellos que quieren un gobierno democrático, aquellos que quieren un gobierno institucional, aquellos que quieren un gobierno que respete los derechos, ¿no? Con otros intereses que están que movilizan a los ciudadanos a expresar su voto, a expresar su decisión en las urnas. Aquello que diga el correísmo, yo creo que no nos debe servir ni siquiera de referente, ¿no? Porque ahí el interés es el tomar el gobierno para excusar a delincuentes, para indultar a prófugos. Y es precisamente aquello lo que los ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos no quiere, ¿no? Entonces, el debate con el correísmo es un debate moral, es un debate ético, pero para representar al resto de ecuatorianos, pues le digo, Esteban, es necesario abrir este diálogo con los ciudadanos, ¿no? Recoger esas aspiraciones, representar esas aspiraciones y que en mayo de este año se instale un gobierno, ¿no?, que pueda representar todo este conjunto, esta gran diversidad que representa el Ecuador. Lo que se viene para ustedes, en cambio, me refiero a la asamblea, es un gran reto. Primero, porque sin una mayoría están obligados a consensuar, que es bueno, o a pactar por debajo de la mesa, que es malo, y es lo que ha venido viendo este país. Mire cómo está ahora la asamblea, en los datos de asambleístas nacionales, con el 99.81% de las actas procesadas. Lo que tenemos es que Unión por la Esperanza tendría, aún falta que concluya, el 100% de los votos, correcto. El número de asambleístas a esta hora, el 31.21% con 49 asambleístas. Le sigue el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, tiene 27 asambleístas del 18.01. Le sigue el Partido Izquierda Democrática, 18 asambleístas con el 12.26%. Le sigue PSC, 17 asambleístas, 9.16%. Creo, 12 asambleístas con 9.67%. En el 2017, en alianza con Suma, llegaron con 34 asambleístas. Ahora Creo tiene estos 12 asambleístas. ¿Cómo ve entonces lo que se viene en la asamblea? Bueno, primero hay que asumir este resultado electoral, ¿no? Digamos,
rigidez de reconocer que esa es la expresión de los ecuatorianos en las urnas, ¿no? Lo segundo, yo quisiera recuperar a la memoria, ¿no? Cómo es que sociedades que han tenido que enfrentar graves problemas económicos, ¿no? Severas crisis como la que vive el Ecuador en este momento, severas crisis y además tratado de salir de un modelo que todavía está vigente, un modelo institucional instaurado por un gobierno autoritario, ¿no? Esto fue posible por grandes acuerdos políticos, no por unanimidad, no por unanimidad, sí por grandes consensos políticos. No pasó en España, eso pasó en Chile. Y me parece que en este momento la circunstancia demanda un altísimo nivel de lucidez del liderazgo político para confluir en esto que decía hace un momento, acuerdos que permitan pues que empujemos todos, recomponer la economía, recomponer el sistema político, ¿no? Y darle al Ecuador oportunidad y proyección, ¿no? y progreso. Esto no va a ser tarea de una sola persona, de un solo grupo. Es una tarea que tiene que convocar a la mayor cantidad de ecuatorianos honrados, a la mayor cantidad de ecuatorianos honestos, ¿no? Que queremos que en el gobierno se ejerza el poder con sentido institucional, pero además pensando en solucionar esos problemas que son los que agobian a los ecuatorianos. Ahora, pero estos si el reto conflictos coyunturales. Si el reto está ahí, Diego, en lograr esa gran unidad a la que usted se refiere y entendiendo las necesidades incluso, porque es el reto de los candidatos, de quienes no les dieron su voto. Por ejemplo, están los votantes que apostaron por Javier Hervas. La nueva ID representa al socialismo democrático, que es contrario en realidad al socialismo de Estado, donde estaría Arauz. Yacu dice ubicarse más bien en centro izquierda. Ahora, muy pocos se han fijado en los planes de gobierno. De esos planes, los de Arauz o Pérez, digo planes, no ofertas de campaña, coinciden, por ejemplo, con los postulados ideológicos del socialismo democrático o en el caso de ustedes, con las propuestas de Lazo. Digo, como para pensar en acuerdos reales o cómo es que van a poder encontrar esos puntos y no. Bueno, yo que igual, tomando el ejemplo de la historia, ¿no? En España, la Constitución del año 78 fue redactada por el franquismo y por los comunistas. Hicieron el esfuerzo de encontrar un punto en el cual todos quedaron con satisfechos. No es necesario estar de acuerdo al 100%, pues lo fácil es ponerse de acuerdo con alguien que piensa igual o con pequeñas variaciones. El reto es ponerse de acuerdo con aquellos que no pensamos igual y tratar en esa diversidad. Por eso es importante reconocer primero esta gran diversidad, no solamente en los temas políticos, en muchos otros temas que son aquellos que movilizan a muchos ecuatorianos, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no? Que tienen muchos intereses, otras preocupaciones que también tienen que incorporarse en el discurso y también tienen que encontrar un espacio de representación. Todo ese gran esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que parte primero de la predisposición, no de convocar al enfrentamiento, no de convocar a medidas de hecho, sino el de convocar a este entendimiento democrático que me parece a mí que es fundamental. Stephanie, el país vive un momento dramático y un momento de esas características debería tener como respuesta, la respuesta apropiada del sector político, de tener consecuencia con ese drama que vive el Ecuador. Y la consecuencia es que entendamos que hay que buscar una forma de integrarnos y no dividirnos. Entre aquellos ciudadanos que tenemos por principio primero honestidad, integridad, ¿no? Y rechazar aquellos proyectos políticos que lo que hacen es intentar, como decía hace un momento Stephanie, tomar el poder para liberar presos o exonerar prófugos. La postura de Diego Ordóñez, asambleísta electo de Creo por Pichincha, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, buenos días. Buenos días también. Vamos a una pausa y al regresar, la situación de la pandemia en el Ecuador, el plan de vacunación, la gente sigue muriendo en los hospitales. Lo vamos a abordar con Santiago Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Manténgase en nuestra sintonía. Aunque la política ocupa en estos días los primeros lugares de la atención pública, la pandemia continúa entre nosotros infectando y cobrando víctimas, mientras el sistema público de salud no deja de mostrarse ineficiente, al tiempo que el plan de vacunación parece que se ha quedado
en la fase 0 y no se sabe cuándo mismo llegarán las otras dosis anunciadas, porque aunque se advirtió que el próximo 18 de febrero estarían en el país 16.300 vacunas, ya se sabe que en esos temas y en otros lamentablemente no hay certezas. Le damos la bienvenida al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial de la Federación Médica Ecuatoriana, de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Interna y de Salud Pública. Un gusto estar aquí y estamos listos para responder. Con la comprensión que le pido de la mascarilla, voy a seguir con la mascarilla porque para nosotros, para la Federación y todos los trabajadores de la salud es importante este mensaje de la mascarilla a la población. Lo entendemos, doctor. Luego de los cuestionamientos iniciales por la opacidad en el desarrollo del plan de vacunación, ¿se corrigieron ya estos asuntos, esta problemática de transparencia? No se corrige absolutamente nada, Lenin. Lamentablemente seguimos en el mismo drama. Ahora hemos visto a los tres gentes que Lenín Moreno nombró como veedores aplaudir todo este tipo de cosas. ¿Y aplaudir qué? Si el país, el Ecuador, está en el último puesto con 0.5 por población de vacunación. Es decir, nada. Y siempre hemos dicho, el tema de la vacunación, Lenin, es en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población. 60-70% de la población ecuatoriana, 9 millones y más de personas, 18 millones de vacunas, ya dijeron y ofrecieron varias cosas que no han cumplido. Entonces, información no la tenemos y vemos realmente un futuro incierto en el tema de la vacunación. Al ritmo que va Ecuador serán años los que se tarden en inmunizar a la población. ¿Está faltando gestión o el problema de la demanda mundial más la producción limitada de vacunas es lo que está jugando en contra? La verdad es que está faltando gestión, porque no se trata de ser amigo de, no se trata de tener amistades y decir que a través de las amistades que uno puede tener va a lograr cierto tipo de cosas. Es un tema internacional y mundial. Este es un tema de gestión pública, de gestión de gobierno, de gestión de las autoridades de salud. Le dijimos al ministro, tiene que rodearse de gente experta, no de la misma gente que 13, 14 años ha estado dándose la vuelta en el Ministerio de Salud y que no ha provocado y no ha producido absolutamente nada en bienestar de la gente y del pueblo. Entonces, ante esta insistencia, Lenin, silencio absoluto también. Doctor, usted ha señalado que si la vacunación no se desarrolla de manera ordenada, podríamos terminar con una mutación criolla del virus resistente a la vacuna que se está aplicando aquí en el país. Explíquenos un poco cómo es esto. Sí, gracias por la pregunta, es importantísima. ¿Qué es lo que pasa si es que no hacemos, como habíamos comentado, el tema de la vacunación? Si es que empezamos a cuentagotas y sin saber si es que realmente las mismas personas que ya tuvieron la primera dosis van a lograr vacunarse hasta el 18, que serían 21 días más o menos, entonces tenemos la certeza absoluta, no la digo yo, la dicen los científicos, la dice la gente que investiga y está alrededor de esto, que las variantes y las mutaciones, porque no es que ya no hay mutaciones y cientos de mutaciones del virus. Probablemente alguna de esas mutaciones van a venir mucho más potentes, mucho más complicadas y van a estar absolutamente resistentes a esta vacuna de Pfizer, que por ejemplo es para 3 variantes de virus. Ya no van a ser esas variantes las que van a afectarnos a nosotros probablemente, sino otras variantes, y entonces la vacuna no nos servirá de mayor cosa. Por eso es la importancia de la vacunación en menor tiempo a la mayor cantidad de gente. Esto es la parte inicial de toda la parte científica de vacunación y de los protocolos. Si no cumplen esto, realmente estamos en problemas en el país. ¿Cuál es la situación del país en este momento ante la pandemia? Parecería que se ha estabilizado, es decir, estamos permanentemente en un estado crítico y parecería también que no hay manera de bajar la intensidad de ello. ¿Cuál es el escenario, doctor? No, Lenin, tengo los datos acordados del 9 de febrero. Lamentablemente no es así, siempre la curva es ascendente. Ha habido a veces bajas, pero generalmente ascendente y con picos después de cada uno de los eventos que hemos tenido. Por ejemplo, al 9 de febrero del 2021 se registran 1.176 contagios, es decir, 49 contagios por hora. Y se registran 73 personas muertas, y a razón de 3 por hora.
Eso solamente para darle una idea de lo que pasa en Pichincha. ¿Dónde podemos saber realmente cómo está el tema de la pandemia y lo grave que esto significa? En el exceso de muerte. El exceso de muerte para Guayaquil es del 98%, Lenin. El exceso de muerte para Pichincha es de 5%. ¿O me está haciendo un promedio desde el marzo del año anterior? Claro, al marzo del año anterior, 98%, pero 98% es una cosa realmente complicada. Y para Pichincha es del 58% de exceso de muerte. Déjeme darle datos que realmente nos complican a los médicos. Ya viene el Día del Médico. Es un tema de honor, es un tema de sufrimiento y dolor de las familias, de todos los médicos y del personal de salud que ha fallecido. Aquí los datos que tenemos del ministerio dicen 114 profesionales de la salud muertos. No, señor ministro, 329 médicos muertos hasta ahora. 100 y más de enfermeras, 50 y más odontólogos, obstetrices, químicos farmacéuticos. Realmente son datos que nos duelen, que nos afectan, que complican al tema. Estamos haciendo un estudio de burnout a nivel latinoamericano. Ecuador tiene los mayores datos de cansancio y afectación por el burnout. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué le estamos diciendo al presidente? Señor presidente, señor ministro, por favor hágase a un lado. Usted con humildad diga, me equivoqué, no puedo estar al frente de esta pandemia, ha sobrepasado mis capacidades y deje que gente experta venga y se haga cargo de esto, porque ecuatorianos, para hacerse cargo de esto sí los tenemos. No como dice un candidato ahora presidente que traerá médicos cubanos para solucionar los problemas de salud del país. Rechazamos este tipo de aseveraciones porque acabaron con la historia de la medicina ecuatoriana, con la memoria médica ecuatoriana, con los maestros de la medicina ecuatoriana y realmente estamos, Lenin, complicados con este tema. De lo observado durante la última jornada del día domingo, la jornada electoral, ¿qué se hizo bien y sobre todo, doctor, qué se debe corregir para la segunda vuelta? Sí, esto también, por eso le decía, por favor, no salga de no ser necesario. Si va a salir, salga con tiempo y salga con su mascarilla. Si va a ser una mascarilla que sea esta, por ejemplo, estas quirúrgicas, como ustedes están viendo ahora. Y sobre esta quirúrgica puede ponerse una mascarilla de tela. Si es una N95, puede ser la N95. No hay necesidad de usar el visor. Lávese las manos, vaya con su gel alcohol. Distanciamiento de 2 metros, llegue temprano y en orden al recinto electoral. En el recinto electoral inmediatamente, en el menor tiempo posible, bájese la mascarilla, muestre su cara, vote con su propio esfero, salga del recinto, no se quede en conglomeraciones, vaya a su casa, lávese, báñese, quítese esa ropa y listo. Y a las autoridades, por favor, el sentido común. Hemos visto conglomeraciones, pero simplemente porque no ha habido orden, no ha habido que la gente respete el tema de los distanciamientos y de hecho la desesperación por ir a votar. Hemos visto lamentablemente esta situación de conglomeración. Doctor, se temía que hubiera una baja participación en las elecciones precisamente por el temor a la pandemia y aquello no ocurrió. ¿Es normal esa reacción ciudadana casi un año después de convivir con el virus? ¿La población le ha perdido el miedo y por eso se reúnen, hacen fiestas, festejan campeonatos deportivos, viajan con normalidad en cada feriado? Sí, y es porque lamentablemente, acuérdese que desde el COE, desde el Ministerio de Salud y todo decían, no, estamos mejor, vamos a salir a playa, vamos a quitar los semáforos, vamos a cambiar, vamos a relajarnos un poco. La verdad es que este virus está causando demasiado dolor a nivel mundial y en el país, claro que sí. La responsabilidad y corresponsabilidad de todos de cuidarnos, cuidar a nuestras familias, a los vulnerables, cuidarnos todos, porque es la única forma de salir en esta pandemia y activar en las redes comunitarias para poder tratar y trabajar en este sector, en la atención primaria de salud. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin, que nos proteja a Dios porque realmente estamos complicándonos de una manera irracional. Con eso estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. Lenin. Nos encontraremos el día de mañana 6:55 con más entrevistas. Cuídense, no se quiten la mascarilla. Buenos días.